que sí. ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano! Cuando la trompeta suene en aquel día final y que la alba eterna rompe en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que se ha pasado lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que se ha pasado lista y he de estar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya era aquel día sin niebla. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya.
aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que se ha pasado lista y está. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Era aquel día sin niebla. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que se ha pasado lista y está. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Era aquel día sin niebla. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que se ha pasado lista y está. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Era aquel día sin niebla. Muy buenos días, feliz domingo, un domingo más aquí en el canal, en donde vamos a estar escuchando, tocando estos temas que tienen que ver con una actitud que tiene que ver con el perdón, ¿sí? Estamos tocando una fábula muy conocida de Mateo 18, donde se basa básicamente todo el tema del perdón. Así que te invitamos en unos minutos va a comenzar el programa por acá por Radio Galaad 100.9, un altar de testimonio. Y si no te pierdas este programa, que seguramente va a ser de bendición para tu vida. Estamos tocando una serie de materiales que tienen que ver con todo el tema del perdón, ¿sí? Es decir, cuando te des cuenta realmente la cantidad de cosas que tienen que ver con el perdón, las actitudes que pasan en la vida de una persona cuando no hay perdón, realmente te vas a dar cuenta que la herramienta que usa el infierno para no perdonar, para armar grietas, para hacer división en la gente, dentro de las iglesias, te vas a dar cuenta lo importante que es como principio básico el tema del perdón en la vida de una persona, dentro de una iglesia, dentro de una familia, dentro de una sociedad. Así que te invitamos. En unos minutos estamos haciendo las últimas configuraciones del equipo y ya estamos saliendo con este tema que tiene que ver con el perdón.
trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que se ha pasado lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que se ha pasado lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial lugar y que se ha pasado lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, cuando la iglesia marche ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando la iglesia marche ya.
paz. En las nubes vendrá el Señor, Él lo prometió. En la nueva Jerusalén nos prepara un hogar y allí moraremos con Él por la eternidad. Yo no me quedo, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Yo quiero vivir con mi Dios, la 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 la. Yo quiero vivir con Jesús. Yo no me quedo, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Yo quiero vivir con mi Dios, la 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 la. Yo quiero vivir con mi Dios. Yo no me quedo, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Yo quiero vivir con mi Dios, la 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 la. Yo quiero vivir con Jesús. Yo no me quedo, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Yo quiero vivir con mi Dios, la 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 la. Yo quiero vivir con mi Y bueno, aquí estamos, arrancando con este programa de este día domingo, tratando de poder hablar de las cosas que hacen al reino de Dios, ¿sí? Básicamente, los días domingos lo hemos dedicado a tocar el tema de la palabra, con la palabra de Dios, tratando de corregir, de buscar la salida a muchos problemas que tenemos como seres humanos, ¿sí? Acá nadie puede decir de que nadie tenga que no tenga pecado, de que alguno es perfecto. Y en este tipo de tiempos que le dedicamos a la palabra de Dios, salen a la luz un montón de cosas. Alguna de ellas tiene que ver con este tema tan importante y básico,
¿sí? Básico, como eje principal en la vida del pueblo cristiano, que tiene que ver con el perdón. Es decir, Jesús llega a la cruz, ¿para qué? Para que todo aquel que reconozca que Él hizo la obra en la cruz y murió por cada uno de nuestros pecados, poder reconocerlo y poder tomarlo como que Él murió por nosotros. Pero para todo esto, para que esto se ponga en funcionamiento, para que esto, es decir, siempre ponemos el mismo ejemplo, es decir, Jesús cuando muere en la cruz es como que se recibe de abogado, ¿sí? Pero si vos no declarás que Él es tu abogado, si vos realmente no le pedís que Él sea tu abogado, por más que Él ya tiene el título del abogado al momento que Él muere en la cruz por cada uno de nosotros, ¿sí? Y pasa todo lo que pasa a causa de haber muerto por nuestros pecados, porque no es que Él muere por sus pecados, no, Él muere por nuestros pecados. Ahora, Él tiene el título de abogado, Él tiene el título para poder representarnos delante del Padre, pero hay un problema. Acá en la tierra y en el cielo sucede lo mismo. Él no puede actuar, el Espíritu Santo no puede actuar si vos no ponés primera y pedís, reconocés la obra que Él hizo en la cruz y le pedís a Él que sea tu abogado. Pero para todo esto, algo que es imprescindible, encontrarse con Él. Y cuando vos te encontrás con Él, te das cuenta de todos tus mugres, te das cuenta de todos tus errores, te das cuenta de todos tus pecados, te das cuenta de todas las cosas que realmente fueron abominables en tu vida, ¿sí? Entonces, sí o sí, la persona que se enfrenta y está con Cristo se da cuenta que imposible avanzar si no hay un perdón de por medio. Por eso, todo lo que sucede en la obra de la cruz básicamente tiene que ver con el terrible amor que Dios nos tiene. Pero si nosotros, como seres humanos, no aceptamos la obra de la cruz, no le pedimos a Dios que Él sea nuestro abogado, que nos perdone delante del Padre y que nos represente delante del Padre, Él no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque hay un fiscal, y ese fiscal se llama Satanás, diablo, como vos lo quieras llamar. Y el primero que le dice, no, usted no se puede meter. Él no lo pidió. Él no cambió su actitud. Él no tuvo un arrepentimiento. Entonces, cuando toda esa clase de cosas sucede, el Espíritu Santo, el diablo no respeta las reglas, ¿sí? El diablo no respeta las reglas, pero el Espíritu Santo sí las respeta. Entonces, cuando Él respeta esas reglas, te encontrás que el diablo tiene razón lo que dice. Vos no pediste perdón, vos no te arrepentiste. Siempre, una y otra vez, volvemos al mismo tema del perdón, que es una palabra compuesta, ¿sí? Que significa, está intrínseca la palabra arrepentimiento. Intrínseca, ¿qué significa? Que dentro, ¿sí? Dentro, es como una empanada que adentro está incluido el arrepentimiento. ¿Y qué es esto del arrepentimiento? Yo llego acá, me encuentro en la cruz, me encuentro con el Señor, que me muestra, el Espíritu Santo me muestra todas mis mugres. Yo vengo caminando, llego a un punto donde me doy cuenta de todas estas clases de cosas que están mal en mi vida, me arrepiento. ¿Y arrepentirse qué significa? Volver de vuelta para atrás y arrancar nuevamente. No puedo arrancar de acá, tengo que volver para atrás y arrancar nuevamente. Usted dirá, vos quizás estás escuchando, no es la primera vez que me escuchás, nosotros con mi esposa, la verdad, tenemos muchos años de estudio, y desgraciadamente hemos tenido que volver una y otra vez a este tema del perdón. Y vos decís, pero ¿qué cristiano no va a perdonar? Tiene que perdonar. ¿Cómo no va a perdonar?
es la palabra base. Dentro de las iglesias dice que el perdón es el pecado silencioso. Es el pecado silencioso, el que no se ve, ¿sí? El que no se habla. Ahora, si todo esto que está dentro de tu corazón, de tu vida, el primer precepto de todo cristiano, vos no lo podés resolver. Entonces, una persona que está delante de la gente, una persona que está trabajando con todo el tema de la gente, en sanidad interior, restaurando almas, ayudando a que el Espíritu restaure almas. Si toda esta clase de cosas no suceden en tu vida primeramente, ¿cómo ayudas a otro? ¿Cómo lo podés hacer? ¿De qué manera vos podés llevar a otros a los pies de la cruz si en vos no está? Parece una locura, parece un silogismo. ¿Cómo? Yo voy a llevar a otro a la cruz y yo no sé el camino, yo no lo conozco el camino. Hermanos, una y otra vez, desgraciadamente, pareciera que en las iglesias cada vez la cruz está más lejos como un emblema dentro de una iglesia. Pareciera que desgraciadamente en todo lo que hace al tema del perdón, no, cada vez es como que se ha querido sacar la cruz como para no, que la gente no, yo veo la cruz y no sé, me da no sé qué. Es como que cada vez estamos tratando de hacer más suave, le cambiamos el nombre de la iglesia, le ponemos nombre, le vamos poniendo cualquier nombre, ministerio, le vamos poniendo cualquier nombre, y cada vez le vamos sacando más la palabra iglesia, cada vez le vamos sacando más todo el tema de la cruz. Hermano, y yo te aclaro algo, nadie puede hablar de Jesucristo por medio del Espíritu Santo si no pasas el tema de la cruz. Saben que tenemos un llamado telefónico, sí. El viernes lo estábamos esperando en el programa del viernes. Es una persona que llamó por primera vez al programa de los viernes, este viernes no, el anterior, por un problema de salud muy grave que estaba pasando, una situación en su alma de depresión muy grave. Y estuvimos pasando el testimonio de la llamada telefónica, y por una situación después ella no pudo llamar, y justo nosotros terminamos el programa y después ella llamó. Así que le dije, mira, llamame el domingo y te voy a sacar al aire. Buen día, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Bendiciones, pastor, con Virginia. Amén, gloria a Dios. Acá estamos. Virginia, ¿vos estás con una radio fuerte por ahí? Al lado del teléfono. Bajalo un poquito. Un poquito porque hace eco, ¿no? Exactamente, está haciendo... Ahora sí, ¿está bien? Ahí está. ¿Cómo andas, Virginia? Bueno, acá luchando, porque siempre hay pruebas, hay siempre palitos, ¿no?, en el camino que el enemigo o uno mismo los pone, ¿no? Pero gracias al escuchar el programa de ese viernes, que yo la verdad estaba muy depresiva, con un espíritu así de muerte, de no querer vivir más, o que todos los problemas uno los magnifica, y bueno, escuchando la palabra ahí, que fue de bendición, sentí ese alivio, porque también, como usted habla, pastor, la falta de perdón, a veces uno no perdona, guarda ese rencor, ese enojo, esa ira, y bueno, todo se convierte después en una enfermedad. Más que yo tuve cáncer de mama, y la verdad tengo muchos dolores de huesos. Yo pensé que bueno, esto es una metástasis, y bueno, la cabeza no empieza a divagar y a pensar cosas feas, o tener sueños feos.
o a no dormir, como le contaba la hermana Sonia, pero para la gloria de Dios, y no congregaba. Pastor, no congregaba y quería ir y no llegaba. Pero para la gloria de Dios, gracias al programa, o sea que lo usó Dios a usted para transmitir esa fuerza, esa voluntad para poder continuar en el camino del Señor y sentir que uno está más aliviada, que está segura, que está protegida, que no está sola, que está amparada. Llegué a la iglesia y bueno, más contenta, más feliz. Sé que todavía tengo en el fondo algo más que perdonar y que le pido a Dios que me dé esa situación, o encontrar a esas personas que todavía me quedó acá un poquitito en el alma, en el corazón, de pedirles perdón personalmente, pero yo creo que Dios va a poner ese momento para que yo pueda enfrentar y salir de mi corazón con sinceridad, no de la boca para afuera y decirte te pido perdón, no, sino sentirlo, ¿no? Así que... ¿Sabés que el tema del perdón, en algunos casos, es tan grave que termina enfermando el alma? Y cuando vos tenés enferma el alma, es como, ¿viste los filtros de los difusores estos de agua que están en la casa? Sí. ¿Qué pasa? Sí. Cuando está sucio los filtros, vos el agua que tomás, ¿cómo está? Y toda contaminada, está sucia, exactamente, que no sale, que se queda estancada, no circula, no hay limpieza, no hay blancura. Y así sucede el alma, termina enfermando todo el cuerpo. Desgraciadamente, o quizás, bueno, uno de grande ha llegado a las cosas de Dios y todavía tenemos mucho para cambiar, tenemos mucho para aprender, tenemos mucho para llevar adelante todas estas manifestaciones de tantos años que tuvimos sin Dios, ¿sí? Porque el problema es que uno, yo tengo 60 y voy a cumplir 61 años, y tengo casi 30 llegué a los 28 años y tengo 28 años sin el Señor y 32 con el Señor. Es como que tengo la mitad de mi vida fue un desastre, ¿sí? Fue un desastre. Estoy cosechando los errores, ¿sí? De tantos años sin Cristo, de una familia, de no haber tenido y haberme criado en una familia sin Cristo. Entonces el precio es muy caro, donde la familia, los desastres, la separación, la mala vida, el precio que uno tiene en el cuerpo, es decir, las consecuencias que tenemos en el cuerpo por haber estado viviendo sin Cristo. Y cuando hablo de vivir sin Cristo, haber dado todas las cosas que el cuerpo le gustaba, a la carne le gustaba, y hoy uno está pagando el precio, ¿sí? Entonces, toda esa clase de cosas, uno dice, pero ¿qué tiene que ver el perdón? ¿Qué tiene que ver Cristo? Es decir, no sé a cuántos años hace que conoces a Cristo, pero la realidad es que... Justamente que le decía a la hermana Sonia que no duermo de noche, estaba recordando, ¿no?, el principio de mi camino hacia Cristo, y fue en el año 1986 que una compañera del trabajo, porque yo ya estoy jubilada, una compañera del trabajo, Ana María Manegó, me regaló una Biblia donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese momento yo estaba embarazada de mi hijo. No estaba casada, tenía 37 años y bueno, pude llevar ese embarazo con felicidad, la verdad, sinceramente lo llevé muy bien, gracias a conocer la palabra del Señor, que ella es bioquímica y todos los días venía a mi piso y me hablaba del Señor, así que a mi hijo lo entregué desde el vientre. Él está apartado, ¿no? Hasta los 13 años estuvo en el camino del Señor y después se apartó. Así que yo, desde ese momento hasta ahora, tuve muchos idas y venidas. O sea, que congregaba un tiempo determinado y después por circunstancias era como que tropezaba y me alejaba.
pero sentía un vacío siempre cuando yo me pasaba estas depresiones y me quedaba como inerte, mi corazón, mi alma estaba mal, ¿no? Después me enfermé de cáncer y eso complicó un poco más la situación. Y bueno, vicios en general, no, fumaba muy poco, pastor. No soy salidora de ir a bailes ni nada de esas cosas. No, me dediqué mucho a mi hijo, me dediqué mucho a mi papá. Gracias al Señor, partió mi papá conociendo al Señor. Pero como usted dice, pastor, no sé si de chica tuve algunas cosas que a Dios no le gustó, y sí, supongo que todo eso tiene consecuencias, ¿no? Desgraciadamente, hermana, desgraciadamente, en mi casa, no me quiero ir por las ramas, pero en mi casa no era que hablaban mal de Dios. En mi casa tampoco se hablaba de brujas, de vírgenes, de santos. En mi casa no había eso, ¿sí? Es decir, ¿a qué voy? Es que no es que te lo prohibían, pero tampoco te lo enseñaban. En mi casa pasaron cosas tremendas, es decir, enfermedades, adicciones, no de mi padre, sino de los hijos, porque mis papás trabajaban todo el día, mi mamá estaba internada en un psiquiátrico. Es decir, y la consecuencia de los hijos se pagan. Amén. Desgraciadamente los errores de los padres, de que los padres no estuvieran en tiempo y forma, se pagan, los hijos lo pagan. Entonces es como una maldición. Por ejemplo, mi papá, disculpe que lo corte, pastor, mi papá era un hombre en los últimos tiempos era ateo. Él contaba que fue monaguillo cuando era chico, me contaba, pero él estaba mucho en el ocultismo. Él sabía, no sé, estuvo mucho con los indios allá en Perú. Él era peruano y contaba cosas y a veces me daba miedo. Yo cuando era más chica yo recordaba cosas así, y bueno, como usted dice, eso se va dando, ¿no? Es como que continúa de la descendencia. Y bueno, yo era como, digamos, era choque. Yo lo veía a él oscuro. A veces me asustaba, venía del trabajo y lo veía como una persona oscura, difícil, ¿no? No creía, santos había muy pocos en mi casa, pero habían cosas raras. ¿Sabes que como para poder no extenderme más y no hacerte perder más tiempo, lo bueno de todo esto es que hay cosas que en la vida de uno tiene que tener en claro, que arrancamos de la premisa de que hablar de Cristo es hablar de perdón. Y si uno no puede llegar a poder decir, es verdad, yo sé que hay cosas que están mal en mi vida y necesito ponerme a cuenta, no podemos arrancar. Siempre es como que tenés una mesa que le falta una pata, es más corta que la otra. Siempre se te está cayendo todo de arriba de la mesa. Por eso yo creo que es una alegría que vos puedas esperame un segundito, se abrió el voz. Que vos puedas volver a tu iglesia, poder sentarte con tu pastor y que le puedas contar la historia de tu papá, que puedan cerrar puertas que tienen que ver con cosas que no tenían que ver con Cristo, y que desgraciadamente tu papá, como sea, era el hombre de la casa y era el que tenía autoridad. Amén. Era el que tenía autoridad para que entren, no justamente el Espíritu Santo. Por eso es toda una historia. Quizás en algún momento nos sentemos, se dé la oportunidad y poder sentarnos a tomar un mate, un café y charlar un rato y poder más o menos comentarte algunas cositas que seguramente van a ser de bendición. Pero yo te quiero contar de que no te arrepientas del Dios que tenés, porque es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Nosotros somos parte de la iglesia de Dios. Sí. Nosotros no quizás en eso somos medios tontos, pero por eso tenemos poca gente también.
Durante muchos Pastor, años pero, hemos... con Dios las cosas son tan diferentes, uno puede sobrellevar aún en los peores momentos, ¿no? Y cuando realmente uno entrega el corazón al Señor y sabe perdonar, como la base del perdón es todo fundamental, porque el Señor perdonó a los más viles, entonces como nosotros no tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Y la verdad es una alegría, sinceramente. Virginia, la verdad es un gusto, la verdad que yo te escucho como estás hablando, la voz que tenés ahora, y cuando me llamaste por primera vez, y realmente han habido cambios importantes. Indudablemente hay muchas cosas por mejorar, e indudablemente hay muchas cosas por sanar, hay muchas cosas por poder ponérsela delante de la cruz al Señor y pedirle que el Señor se baje de esa cruz y te abrace, porque quizás lo que estás necesitando es un gran abrazo de papá, y eso te va a permitir que no, para poder abrazar a él vas a tener que soltar todo lo que tenés en las manos, y para poder que él entre en tu corazón vas a tener que pedirle que te lo limpie y que él more dentro tuyo. Así que yo creo que es necesario que te puedas encontrar con él, y como todos, viste, necesitamos una terrible caricia de papito. Es lo más importante, uno nunca está solo si lo tenemos a él, ¿no? A veces decimos, ay, que me siento sola, que la vida para mí no es nada, pero sabiendo que está él al lado nuestro, que nos protege, que nos cobija, que nos pide que lo busquemos, como usted dijo el otro día, que golpeemos la puerta, que la va a abrir y ahí está presente, ¿no? Es hermoso. Y yo le agradezco también tanto al programa, y también puedo decir que mi papá partió con Cristo, porque él pidió perdón y se entregó al Señor antes de partir. Y fue una gran alegría. Eso fue una gran alegría. Bueno, pastor, no le quiero quitar más el tiempo, porque seguro que va a haber más testimonios o más palabras de Dios para alentar al que está caído y levantarlo, ¿no? Así que una bendición, y lamento no haberlo podido el viernes comunicarme. No hay problema. Ya nos vamos a encontrar, ya nos vamos a poner en contacto, ya vas a arreglar para que venir y charlar un rato, tomar unos mates, que compartir una palabra de Dios, y seguramente ya Dios va a poner el momento justo para que pueda compartir con ustedes. Para mí sería una bendición muy grande. Lo importante, hermana, es que no dejes de congregarte. Lo importante es que no dejes de congregarte. No importa, vos tenés tu iglesia, lo importante es que vos no dejes de congregarte, porque es donde le das lugar al infierno, que meta de vuelta la barreta y vuelva a empezar a separar toda la obra del Espíritu Santo en tu vida. No, mire, gracias al programa, de escuchar la palabra que Dios le puso a usted y a los que colaboran con usted, ayer también pude ir a la iglesia. Yo tengo 68 años prácticamente. Mi otra hermana en Cristo, que vive cerca de casa, ya se había ido, así que me fui corriendo como pude, porque es peligroso, pero no importa, uno está protegida, tiene la coraza de Cristo, y pude llegar, pastor, fue una alegría muy grande poder volver a la congregación nuevamente por segunda vez. Qué bien. Así que los bendigo, y ya nos vamos a conocer. Dale. Ya vamos a compartir, como usted dijo, unos mates y conversar de lo que Cristo hace en las vidas de uno. Dale, Virginia, un besazo grande, y que el Señor... En el nombre de Cristo. Gracias por haber llamado, gracias por estar, y seguramente que a medida que vayan pasando los días y puedas ponerte... no a cuenta, sino vuelva a restaurar esa relación con el Señor, vas a poder descansar, vas a poder quizás no dormir, pero vas a poder estar en paz. Y yo creo que el dormir es parte de esa paz que el Señor nos da las 24 horas del día. Que Dios te rebendiga a vos, a tu hijo, a tu familia, y ojalá en algún momento tengamos la oportunidad de conocernos, conocernos, nos conocemos, pero poder compartir un rato juntos. Amén, pastor, amén. Todas las bendiciones a los colaboradores suyos también, al programa,
tanto de la noche que a la mañana. Bueno, que Dios siga bendiciendo sus vidas, porque son un instrumento hermoso para aquellas almas que ya le digo que, como yo, necesitábamos de ese abrazo, de esa palabra, para poder libertarnos y limpiar de a poco nuestros corazones. Bendiciones. Igualmente, hermana, muchas bendiciones. Bueno, vamos a un tema musical, ¿sí? Esta es la historia, antes de irnos, esta es la historia de una hermana que llamó mal, si los que estuvieron escuchando los audios del día viernes, que estuvimos en el programa el día viernes, realmente fue un estado muy, muy crítico que llamó la hermana, y le oramos por teléfono, estuvimos orándole por teléfono, y bueno, a medida que estábamos orando, el Señor hizo una obra hermosísima en su vida, lo importante de esto que nosotros hicimos el primer pie, el Espíritu pudo obrar por medio nuestro en ese momento, ella pudo llegar a su iglesia, y en la iglesia el Espíritu Santo, en su iglesia, ella recibió lo que necesitaba. ¿Y qué era la que necesitaba? Necesitaba la caricia de Dios, necesitaba que el Señor tomara cuenta de sus necesidades, que tomara cuenta de todo ese problema grave que la estaba acuciando, y arrancamos, ¿sí? Es decir, esto es lo importante de saber de que estamos trabajando para la iglesia real, la iglesia de Dios, no para la iglesia del pastor Tito, de José, del pastor Carlito, no. Cuando podemos trabajar para la iglesia de Dios, que es una sola, ¿sí? No hay paredes, no hay bajezas, ¿sí? Porque sabemos que estamos trabajando para Dios. Así que qué bueno, que Dios bendiga a esta hermana, y que seguramente muchos, un caso de que tuvo cáncer, un caso grave de salud, y que el Señor está haciendo la vida en ella y en su familia. Vamos a un tema musical, ¿qué te parece? Y Aleluya, qué chulada de fiesta estamos viviendo ahorita aquí en Culiacán, Sinaloa, y continuamos. Rápidamente enviamos unos saludos para nuestros ingenieros, el señor José Ángel Cabrera y su hijo Jael, que a lo largo de 25 años nos han acompañado en cada una de nuestras producciones. Y bueno, esta noche deseamos que Dios los bendiga y que oren por ellos para que el Señor los siga bendiciendo y un día abarquen las promesas del Señor. Continuamos, enviamos este tema que dice: cuando allá se pase lista. Esto dice...
Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que se ha pasado lista y el estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre. Bueno, después de este mensaje, la verdad que hace bien al alma de una persona saber de que, sobre todas las cosas, ¿sabes qué sucede? Que saber de que Él nos está acompañando, que Él está acompañándonos como un fiel amigo, donde uno puede sentir que hay cosas que solamente la puede hacer Él. Es decir, cuando uno ora por teléfono, acá por la radio, le ora a alguien, y del otro lado de la persona que está escuchando, hay una manifestación de Dios, ¿sí? Llamale liberación, llamale sanidad, llamale lo que sea, y hay una manifestación de Dios. En el caso nuestro, uno nunca deja de agradecer, de darnos, de sentirte de que Él está haciendo la obra, que Él te está acompañando, que no está dentro de tus posibilidades vos poder hacer eso, meter la mano por el teléfono y agarrarla del cuello a la otra persona y decirle renunciar. Entonces, cuando vos podés darte cuenta que el Señor es el que te está acompañando, es el que te está ayudando, es el que te está bendiciendo, es el que te está dando la palabra de útil para poder redarguir, para poder ayudar que la persona pueda interpretar que de la manera que está viviendo no es la correcta. Estamos hablando de que esta hermana desde el año 86 nos contaba que estaban las cosas de Dios. Vos fijate de este tema de lo que estamos tocando, el tema del perdón, y cuántas cosas que le están sucediendo hasta el día de hoy a causa de que todavía tiene tantas heridas que no fueron curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Como dice la palabra, son podrida llaga, herida, hinchazón. Y una de las causas por la cual se sucede todo este tipo de cosas es porque el perdón, la gente conoce el tema del perdón como si fuera un versito, ¿sí? Es como que vos le preguntas a cualquiera el Salmo 23 o el Salmo 91 y te lo pasan así en el aire. Pero hay una realidad. Una cosa es conocerlo, una cosa es hablarlo, una cosa es parafrasearlo y otra cosa es vivirlo. Yo creo que en mi vida sin Cristo, pero fueron tremendas las cantidades de cosas equivocadas y de pecados que tuve. Llegué al Señor, me puse a cuenta, arranqué nuevamente y también con Cristo me volví a equivocar, volví a cometer pecados, volví a volver a equivocarme y apartarme de las cosas, no apartarme de Dios, sino apartarme del camino que Dios me estaba proponiendo. Ahora, ¿qué me permitió? ¿Qué me permitió volver, entrar en un estado de convicción de pecado? El perdón. Lo que a mí me llevó una y otra vez, cada vez que me equivoqué, cada vez que pequé, cada vez que fue volver nuevamente al perdón. Esto es lo que permite en cualquier ser humano empezar de nuevo. Cuando vos, el perdón en tu vida no está como una premisa normal, vos no empezás de nuevo. Lo único que haces es tapar, ¿sí? Tapás. Entonces cada vez necesitas tapar, porque pareciera la masa, ¿viste? Que cada vez que se va levantando y cada vez se va agrandando más, y entonces necesitas una mentira, tapar con otra y así. Entonces, ¿cuál es el problema?
el no poder ponerte a cuenta con Dios, eso llega un momento que te va alejando de Dios, te va alejando de Dios, te va alejando de Dios, te cuesta llegar a la iglesia, te sentís juzgada, te sentís avergonzada, y el infierno es lo que hablábamos el día viernes con los leprosos. Es decir, ellos sabían que estaban ahí por una enfermedad, pero lo peor de todo que le pasaban a los leprosos eran que sabía y estaban enseñados, el pueblo de Israel, era que si vos tenías una lepra era causa de un pecado tuyo o de tu genética, pero una manifestación de pecado. Entonces la persona que te declaraba enferma, leprosa, era un sacerdote. ¿Qué quiere decir? Que ese sacerdote, que era el que te tenía que ayudar, era el que te ponía el precinto en la cabeza que te decía leproso. Entonces, cuando Jesús va pasando por el camino y se encuentra los leprosos, se enteran de que venía la cantidad de gente que lo venía siguiendo a Jesús. Es decir, lo primero que tuvieron que dice que se pararon de lejos, es decir, porque decían, no, ¿cómo me va a escuchar a mí? Jesús es el enviado, y si es cierto que es el enviado, ¿cómo me va a escuchar a mí si yo soy leproso y yo vengo con toda esta mugre y yo estoy enfermo y mi familia, tuve que perder mi familia a causa de la mugre que tengo y de la enfermedad que tengo, ¿no ve que se me caen los pedazos? Y yo creo que cada uno de nosotros ha perdido y se le ha caído pedazos de su vida, jirones de su vida. Algunos, como en el caso de los leprosos, se le caían pedazos, un dedo, un pedazo de carne, un pedazo de cara, y se tenían que tapar, y se les caía un pedazo de brazo, ¿sí? Pero vos, a causa del pecado, vos fuiste perdiendo cosas que tenían que ver con tu vida, cosas que tuvieron que ver con tu familia, con gente que amaste, gente que tuvieron que ver y ser parte de tu vida, gente que estaba dentro tuyo y que te las tuviste que sacar a causa de tu pecado o el pecado del otro. Pero la realidad es que fuiste por la vida perdiendo cosas, perdiendo dignidad, perdiendo el dolor. Fuiste como una mujer, siempre digo, como una mujer menstruosa, esa mujer que hacía 12 años que se encontró con el Señor, que hacía 12 años que estaba con flujo de sangre. Te imaginate en esa época andar una mujer con flujo de sangre, es decir, que no había los medios de higiene, no había, es decir, me imagino, era como que tenía que andar con un pañal de tela cubriéndose porque no había manera, ¿sí? Había gastado todo lo que tenía económicamente para curarse y no había podido curarse, sí, y hacía 12 años que estaba caminando por este mundo, por esta tierra con esta enfermedad. Y yo creo que así sucede la vida de muchos de nosotros. Andamos por esta vida perdiendo cosas, perdiendo valores, perdiendo gente que amamos, gente que después que nos cometemos el error y cometemos un pecado nos damos cuenta de lo que perdimos, pero ya lo perdimos, ya es muy difícil volver para atrás. ¿Por qué? Porque yo puedo pedir perdón, pero hay que ver si el otro perdona, hay que ver si el otro toma tu arrepentimiento como algo veraz y real. ¿Sí? Porque a mí me ha pasado cosas que sucedieron en mi vida y que yo tuve que perdonar de lo que me hicieron, pero cuando yo me equivoqué a mí no me perdonaron. Me dijeron sí, pero lo nuestro no va a ser igual. Entonces y tuve que aceptar, tuve que entender que lo que me pasó, lo que me pasaba era a causa de mi pecado, y que a causa de ese pecado había una consecuencia. Siempre decimos, el ladrón que estaba al lado del Señor Jesús el día que el Señor lo estaban crucificando, fue el primero que entró al reino de los cielos, ¿sí? No fue un sacerdote, no, un rabino, no. El primero que entró al reino de los cielos con Jesús fue un ladrón arrepentido. El Señor lo perdonó, pero hay una realidad: murió. Tuvo que pagar las consecuencias de su pecado.
Ahora, eternamente iba a estar con Jesús, pero la realidad es que murió. Y yo creo que el tema del perdón es todo un tema que no se basa solamente, y bueno, sí, tenés que perdonar, porque todo el mundo se conoce cantito, todo el mundo lo conoce el cantito. ¿Quién es el que no conoce el cantito? Todos conocen el tema del perdón, ¿sí? Pero, ¿por qué se lo considera el pecado silencioso de una iglesia? ¿Por qué hay tantas familias que están en Cristo y que estando en Cristo y todos se terminan separando? ¿Por qué? Porque el perdón no fue considerado como algo que era de suma importancia en la vida de un cristiano. Por eso, la actitud del perdón es un reflejo de nuestro corazón, es lo que muestra cómo está nuestro corazón, es lo que muestra cómo está nuestra vida. ¿Sí? Es decir, vos te podés equivocar, vos podés pecar, no te digo pecar deliberadamente, pero pecar, que te equivocaste, que dijiste algo mal, que te fuiste. Y tiene que ver, el perdón demuestra cómo está tu corazón, demuestra cómo está tu corazón. No lo que vos hiciste, sino lo que a vos te hacen. Porque cuando uno se equivoca, quiere que lo perdonen. Ahora, cuando vos te equivocás, perdón, al revés, cuando vos te equivocás, vos querés que a vos te perdonen, pero cuando a vos te lastiman, ¿sí? Cuando otro se equivocó, cuando otro pecó contra tuyo, ¿vos perdonás? Y yo creo que ahí viene el tema, ahí es donde la vida de una persona entra en disidencia. No, pero yo esto no lo puedo perdonar, no lo puedo dejar pasar de largo, no puedo. ¿Sabes qué? Toda persona que no perdona tiene un poquito de Satanás. ¿Por qué? Porque el que quería estar en el lugar de que estaba el Hijo Jesucristo era Satanás. Una de las cosas por la cual Satanás es echado del reino de los cielos es porque quería sentarse al lado del Padre a juzgar al ser humano. Entonces, cuando vos te querés quedar y ponerte en un lugar de juez, y a este lo perdono y a este no lo perdono, no es una obra del Espíritu Santo, ¿eh? No es una obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no actúa de esa manera. No actúa de esa manera. Desgraciadamente, uno entiende que el poder de Dios básicamente trabaja por el perdón. Te vuelvo a repetir, el tema del perdón es una actitud que refleja cómo está nuestro corazón. El perdón es la base y el fundamento del cristianismo. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros todavía tengamos falta de perdón? Si es la base del perdón, el principio en el cristianismo. Este pecado silencioso que se maneja en la vida de una iglesia. El silencio, cuando vos no lo podés hablar, lo que tenés dentro, te vas enfermando. Es lo que yo hablaba con esta hermana. Es como que ¿vieron los aparatos estos que se ponen en la cocina, que son para que salga el agua purificada? Pero ese aparato trae un filtro que hay que andar cambiándola constantemente. Cuando vos ese filtro no lo cambiás, se pone todo marrón, todo negro, todo sucio. Y llega un momento que el agua pasa. De la misma manera, pasa menos cantidad de agua porque el filtro está totalmente sucio, pero el agua que logra pasar, pasa sucia. Ahora, el tema es que no, yo estoy en la iglesia, estoy acá adentro, pero todavía el perdón sería ese filtro. Si vos el filtro no lo limpiás, no te pones a cuenta, no realmente, no le dedicás el tiempo que necesita. ¿Sabés qué es lo que trabaja, lo que hace el perdón?
es que a vos te lleva a estar cerca de Cristo. Te lleva en la necesidad de estar cerca de Cristo. Ayer yo realmente, digo, me voy a acostar temprano porque tenía que levantarme temprano, y me acordé que estaba el evento que hace estaba el evento que hace en Colombia de los pastores Rodríguez, y voy a poner un poquito. ¿Para qué? Terminé una hora después llorando en la mesa con el Señor, ¿no? Entonces, básicamente tiene que ver cuando vos te podés, en esa necesidad de estar con Dios, cuando vos te das cuenta de que todo es importante, pero estar con Él es realmente sublime. Y a mí me da mucho dolor muchas veces, y siempre lo digo, el tiempo que perdí de no haberle dedicado todo el tiempo que el Señor necesitaba que yo, pero no que necesitaba el Señor, que yo necesitaba, porque desgraciadamente hay cosas que uno dice, voy a tratar de es como que hay realmente un estado de gozo dentro tuyo, de quietud, ¿sí? Donde la persona, después de eso, te acostás a dormir y estás durmiendo bajo los brazos de Él. Por eso yo creo que es un buen tiempo que podamos volver a la presencia de Dios. Ese pecado silencioso es el lenguaje del dolor. Y para que haya un rompimiento debe hablar y soltar las ofensas que tenemos dentro. Por eso muchas veces danzamos, gritamos, cantamos, pero por dentro estamos sangrando en nuestros corazones, debido a la falta de perdón. Ese pecado silencioso en la iglesia de Dios. La falta de perdón es una deuda que quedó registrada en tu vida, y hasta que la pagues, mientras guardes la falta de perdón en tu corazón, la deuda continúa activa. Y esos intereses son los que golpean tu vida, te hacen recordar, te hacen sentir ese gusto amargo en la boca, y por lo consiguiente en tu mente y en tu corazón. La falta de perdón le da a Satanás el derecho legal de atacar tu vida y la de tu familia, y evita que Dios te bendiga. Ahora, todos sabemos que es así, pero ¿por qué no podemos ponernos a cuenta con Dios? La falta de perdón es una transgresión de la ley del reino de Dios. Ahora, ¿cómo puede venir el reino de Dios a nuestra vida si hemos violado la principal ley del reino? La falta de perdón es una cárcel y un pecado delante de Dios. En esa cárcel nos metimos solos, no es que Dios nos metió. En esa cárcel había una celda y nosotros fuimos, cerramos la puerta, metimos la mano por la ventana, cerramos el candado y nosotros nos metimos ahí adentro. ¿Sí? Y lo peor de todo, que cerramos el candado y nosotros tenemos la llave dentro del bolsillo. Tenemos la llave dentro del bolsillo. ¿Por qué? Porque los únicos que podemos salir de ahí adentro somos nosotros. ¿Por qué manera? Lo podemos salir solamente por nuestra voluntad. Cuando los leprosos estaban ahí y se enteraron que venía toda esa turba de gente, venía Jesús, y entendieron y se dieron cuenta que Jesús los podía hacer libres. Y en ese momento alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y para poder quebrar las ataduras que el diablo te puede estar haciendo, hay una sola manera: levantar los ojos a Dios y empezar a decir: Jesús, Maestro, ten misericordia de mi vida. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Es abrir, meter de vuelta la mano por la mirilla, abrir el candado y salir afuera.
El único que puede hacer eso sos vos. La iglesia te va a ayudar, te va a guiar, te va a decir, mirá que acá tenés el candado puesto, pero el único que puede salir de ahí adentro sos vos, no hay otro, no existe otra persona que le pueda hacer, sos vos. Vos tomaste la decisión de encerrarte ahí adentro, vos tomaste la decisión de vivir de esa manera, vos tomaste la decisión de decir no perdono, vos tomaste la decisión, y eso tiene una consecuencia, y esa consecuencia te terminaste enfermando, te terminaste debilitando espiritualmente, terminaste apartándote de las herramientas que Dios puede utilizar para bendecir tu vida, ¿sí? Entonces, quizás hoy Dios te está diciendo, vení y estemos a cuenta. Si tu pecado fuera como el rojo carmesí, será como una blanca lana. Vení y estemos a cuenta. Dios está llamándote, te está diciendo, te está golpeando la puerta, ¿sí? Te está golpeando la puerta de tu corazón. Por eso, desgraciadamente, hay gente que esto del tema del perdón lo toma tan a la liviana, pero cuando vos te das cuenta que había un hombre como David que había hecho cosas muy buenas, pero también había hecho cosas muy malas, había hecho cosas muy grandes para el Señor y otras que había hecho terribles pecados, estando en el Señor, conociendo y ya siendo rey. Pero ¿qué es lo que lo salvó a David? El perdón. El perdón fue lo que le permitió a David volver a ponerse a cuenta con Dios. Porque en su corazón él entendía y aceptaba de que él no podía vivir sin Dios. Y que era más caro era más barato ir preso que estar apartado de Dios. Por eso en esta mañana, como para terminar este programa, estamos tocando todo el tema del perdón, vamos a seguir tocando el tema del perdón. El perdón no solamente te separa de Dios por medio del Espíritu Santo, te separa de tu espíritu, de la presencia de Dios, enferma tu alma y por consiguiente enferma tu cuerpo. Muchas de las enfermedades que hay en los cuerpos se curaron no por un milagro de sanidad, sino porque fueron libertadas del odio, porque la falta de perdón no tiene otro nombre que se llama odio. Y cuando la persona fue liberada porque aceptó de que quería ser libre de ese odio, automáticamente se sanó. Tuvo una consecuencia en su cuerpo que se sanó. Por eso, en esta mañana, quizás es un buen tiempo para que te puedas ir a congregar y que le puedas dedicar un tiempo especial para encontrarte con Dios. Así que gracias, Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque, como siempre, tenemos gente escuchándonos del otro lado, Sofía Nadal, Gerardo Caballero. Gracias porque hay gente como Virginia que se quedó casi toda la noche porque tenía miedo de quedarse dormida para llamar por teléfono. Pero sobre todas las cosas, porque era un buen tiempo para reencontrarse con Dios. Así que los que están escuchando del otro lado, ¿sí? Mi idea no es juzgar a nadie, porque yo no puedo juzgar a nadie con el cacho de carne que soy, con los errores que tengo como ser humano y con todas las cosas que todavía tengo y debo cambiar. Pero lo que sí sé, que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es un amor que no juzga. El que juzga y te acusa es Satanás. Es un buen tiempo para que vos
puedas dedicar un momento para encontrarte con Él. Que Dios te bendiga en este día, que puedas ir a las iglesias a congregarse y que puedas recibir de la mano de Dios esa caricia que tanto necesitas. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Gracias papá por este tiempo tan precioso. Gracias porque nos pudiste tener un programa al aire, estar solucionando antes de empezar los problemas que ya el infierno nos estaba presentando. Gracias porque todas las cosas que nos pasaron ayer, que eran golpes bajos, Señor, en la vida de nosotros, hoy podemos decir que no pudieron hacer lastimarnos, porque pudimos sentir que la presencia de tu Espíritu Santo nos acompañaba y que nos daba la libertad de poder hablar con libertad de esta palabra que tiene que ver con el perdón. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo por cada uno de los que nos están viendo, por cada uno de los que nos están escuchando, por cada una de las personas que puedan ser llevadas a tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús, gracias papá. Que Dios te bendiga. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que se ha pasado lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que se ha pasado lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya.